Buenos días chicos y chicas. ¿Cómo están? Bienvenidos a tus clases de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a leer textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. Ya habíamos dicho que vamos a leer un texto sobre medicina ancestral en fuentes confiables. En esta actividad vamos a analizar la información sobre los aportes de la ciencia para el cuidado de la salud. Vamos a ver, ¿cuál será nuestra meta el día de hoy? Vamos a elaborar un organizador visual. Eso va a ser el producto de hoy, a partir de las principales ideas del texto que vamos a leer. Antes de empezar a leer, tenemos que ver qué me va a evaluar mi profesora. Aquí, por mi parte, vamos a pedirle al alumno que me envíe un audio de una parte de la lectura del texto. ¿Para qué? Para saber cómo estás en tu lectura oral. Quiero ver cómo es tu tono de voz, si respetas las comas, los puntos. ¿Ok? Luego, el segundo criterio va a ser que vas a subrayar las ideas importantes de cada párrafo. Vamos a ver cómo lo haces. Luego, tercer paso, vas a realizar el sumillado o las anotaciones de lo más importante al costado del texto. Finalmente, vamos a evaluar la organización visual a partir de las principales ideas del texto leído. Vamos a revisarte tu organizador. Bien. Antes de leer, lee el título y los subtítulos. ¿Para qué vamos a hacer eso, chicos? Para ya inferir sobre de qué tratará el texto. Plantas medicinales. Esto de aquí es el título de la lectura. ¿De qué tratará? Obviamente de las plantitas. ¿Y de qué? Estos son los subtítulos. ¿De qué vamos a hablar? Del achiote, de la muña, del ercampuri, que son plantas medicinales. Luego de que has identificado de qué tratará el texto, vamos a responder oralmente las siguientes interrogantes. Vamos a ver. ¿Qué conoces sobre el uso de estas plantas? Bueno, hasta el momento ya conocemos bastante porque venimos leyendo sobre las plantas medicinales desde diferentes actividades, desde la actividad 1. Conocemos el uso de la yuca, del perejil y de muchas más. ¿Para qué crees que es importante esta información? ¿Para qué crees? Para seguir conociendo sobre los beneficios de estas plantas, ¿no? ¿Has leído algún texto similar? ¿Hemos leído, chicos? Sí, estamos leyendo ya. ¿En qué ocasión? Bueno, en las clases virtuales de Aprendo en Casa, también seguro con mamita, cuando mamita va al mercado, ahí leen en los carteles para qué son buenas las plantas. ¿Para qué hemos leído? Para informarnos sobre los beneficios de las plantas medicinales. ¿Qué información crees que encontrarás? Muy bien, ¿no? Sobre el beneficio. Muy bien, continuamos. Ahora ya llegó la hora de leer ya. Vamos a recordar primero. Lee cada parte del texto. Detente en esas palabras que no entiendas. Y de ser necesario, relee el párrafo completo. Esto te va a ayudar a comprender el significado de algunas palabras nuevas para ti. Así comprenderás mejor el texto. Además, puedes usar el diccionario de tu tableta o el diccionario que tengas en casita para conocer el significado de estas palabras. Luego, subraya
y realiza anotaciones al costado del texto o en tu cuadernito. Anota la información que consideres importante. Empezamos la lectura. Plantas medicinales. La flora peruana está formada por 25.000 especies y 1/3 son endémicas. Debido a los diversos nichos ecológicos que presenta. Es el 5.º país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población. Una gran parte de estas plantas se encuentra en la Amazonía u oriente peruano. Algunas de ellas ni siquiera han sido determinadas botánicamente hasta el momento. Determinadas botánicamente quiere decir que todavía no le han puesto nombre científico. Un aspecto importante es el uso medicinal, alimenticio y ritual que hace la población peruana de muchas de estas especies vegetales. Aproximadamente 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. Esto quiere decir, chicos, que le han puesto nombre científico, ¿no? La mayor parte son nativas de nuestro país, unas 4.400, y unas 600 especies son introducidas. Quiere decir, chicos, que si son nativas de nuestro país, crecen solitas. Pero cuando ya las especies son introducidas, quiere decir que la mano del hombre ha puesto en marcha para sembrar más plantitas. Son introducidas. La mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres y cerca de 2.000 son cultivadas. En la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Actualmente en las comunidades especialmente rurales, las utilizan acumulando prácticas ancestrales de selección. Y así, chicos, ustedes van a ir leyendo, ¿ok? Leemos la muña, subrayamos las partes interesantes, importantes. Aquí también en el campuri, hacemos lo mismo. Aquí vamos a ver el ejemplo, cómo vamos a hacer un pequeño resumen al costado de la lectura. Anteriormente ya hemos subrayado. Veamos. Achiote, nombre científico Vixa aurelia. Parte utilizada, las hojas y semillas. Aquí hemos leído en los usos tradicionales, vamos a subrayar como cataplasma, para utilizar para el dolor de cabeza, para los males de garganta. Y así poco a poco vamos leyendo y vamos haciendo al costado su sumillado. Por ejemplo, aquí el sumillado o el resumen de este párrafo dice alivia dolores de cabeza, males de garganta. También la pulpa se usa para las quemaduras. ¿Ok? Aquí evita las cicatrices de la viruela también, y aquí colocado sobre las quemaduras. También he estado leyendo y he buscado también que lo utilizan las semillas para la pintura. Las semillas la aplican para la pintura. Y aquí al costado he hecho mi sumillado. Utilizan la pintura de la semilla. Si sigo leyendo, veo también que las hojas frescas exprimidas del achiote lo usan para la inflamación de los ojos y para la infección. Y aquí también al costado he hecho mi sumillado. De esta manera, cuando tú leas, vas a subrayar y al costado vas a colocar un pequeño resumen. Y luego de haber leído y colocado al costado sus partes más importantes de cada párrafo, vas a responder a este esquema de la ficha. ¿Ok? Dice, en el mundo, ¿qué puesto ocupa el Perú en número de especies? Después de haber leído y haber subrayado, vas a leerlo, vas a responder en esta parte, en este pétalo.
La primera pregunta. Segundo, ¿dónde se encuentra una gran parte de las plantas medicinales del Perú? Después de leer, colocas aquí tu respuesta. Cerca de 2.000 plantas son cultivadas. Aproximadamente, ¿cuántas plantas son silvestres? Igual. ¿Sí? Esto de aquí va a ser tu gráfico, el producto final. Muy bien, ahora vamos a las actividades. Vas a responder. ¿Por qué se les llama plantas endémicas? Bueno, se llaman así porque solamente viven en un determinado lugar y solo es posible encontrarlas de forma natural. ¿Ok? Si esa plantita la saco de su lugar de origen y la pongo de repente aquí en Lima y es de la selva, esa plantita no va a tener los mismos beneficios, ¿ya? Y solamente la puede encontrar en su lugar de origen. Ahora, según el texto, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? Ya te había ayudado yo en la lectura anterior, que quiere decir que esas plantas se les coloca un nombre científico por los especialistas, por los botánicos, ¿ok? Pero tú vas a poder encontrar mayor información de fuentes confiables. Ahora, según el texto, ¿qué significa que la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres? ¿Qué son las plantas silvestres? Son aquellas plantas que crecen de forma espontánea en nuestro entorno natural. Quiere decir que la mano del hombre no ha tocado esas plantitas, que crecen por sí solas, pero en su lugar de origen. ¿Ok? Recuerda, querido estudiante, que es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general, para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. Para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas. Cada vez que leas un texto debes preguntarte, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? ¿Es un texto confiable? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Síguete cuidando, no salgas de casa, lávate las manos. Chao, chao.